legado de María Magdalena, por José Luis Jiménez. Primera parte, tercer capítulo. El enigma de los cátaros y los caballeros del Temple. Yagoba hizo una señal con el dedo, indicando un lugar muy cercano, de aspecto muy acogedor. Era una especie de banco realizado en piedra, junto al muro que rodeaba a la iglesia, con el mar enfrente, y el suave romper de las olas como sonido de fondo. Realmente parecía el lugar ideal para mantener una charla entretenida. Después de tomar posesión del lugar, y sentados uno al lado del otro, Yagoba dio comienzo a su narración. La historia que te voy a narrar me la contó mi padre poco antes de morir, fusilado por las tropas nacionales. Era el mes de octubre de 1938, cuando la Guardia Civil, que estaba en el bando de las tropas llamadas nacionales, se presenta en la librería que regentaba mi padre. Una vieja librería especializada en temas antiguos, ubicada en el casco viejo de Santiago de Compostela, junto a la catedral. Lo acusan de colaborar con los rojos y se lo llevan detenido como prisionero. Lo trasladan al monasterio de Santa María de Oya, igual como hicieran con el resto de prisioneros de guerra. En el mes de diciembre, poco antes de la Navidad, un vecino que conocía a la familia y que se encontraba en el monasterio de Oya como guardián de los prisioneros, consiguió que nos dejaran visitarlo. Mi madre ya estaba muy delicada de salud antes de la detención de mi padre, por lo que este hecho provocó una recaída de la que ya no logró recuperarse jamás. Ante tal situación, solo pude ir yo a visitar a mi padre, cosa que en el fondo agradecí, ya que el estado en que lo encontré hubiese acabado con la poca salud de mi madre si ella lo hubiese visto. Cuando llegué al monasterio de Oya, ahora convertido en cárcel, lo único que deseaba era mantenerme con fuerzas suficientes para no llorar. Demostrarle a mi padre que a mis 12 años de edad ya era todo un hombre capaz de cuidar de mi madre, tal como me pidió el día que se lo llevaron. Bien sabe Dios lo que me costó aguantar las lágrimas, y no porque no me sintiera fuerte, sino por ver el estado en que se encontraba mi padre, sin apenas ropa de abrigo, soportando el duro frío de aquel fatídico invierno. Su aspecto había desmejorado hasta tal punto que mostraba las carencias alimenticias por las que había pasado desde que lo detuvieron. Su habitual delgadez se convirtió en una delgadez extrema. Sus manos se tornaron temblorosas, y no era solo a causa del frío, que también lo castigaba, sino porque le faltaba la energía vital que siempre demostró tener. Mientras lo abrazaba con todas mis fuerzas, tenía que tragarme mis propias lágrimas y mostrarle un rostro sonriente. «¿Cómo está tu madre, hijo mío?», me preguntó con voz débil y apagada. «Bien, padre, está un poco débil, pero bien, no te preocupes, pronto vendrá a verte, eso si no te liberan ya y regresas a casa por Navidad». Intentaba darle ánimos y esperanza de algo que él sabía ya no podría cumplirse. «Cuídala mucho, hijo. Solo te tiene a ti
yo no creo que pueda aguantar mucho más. Por eso te voy a pedir un favor. Claro, padre, todo lo que tú desees, pero no digas eso. Tú estarás pronto con nosotros, ya verás. Le repetía con el ánimo de consolarlo, pero los dos sabíamos que posiblemente aquella era la última vez que nos veríamos. Escucha, Yago, tú sabes que siempre me ha entusiasmado todo lo relacionado con la historia de los cátaros y caballeros templarios. De hecho, la librería de Maese Jacobo me ha servido como fuente de todo lo que ahora sé. En esos escritos que tantas veces releía, en los que se hablaba del Santo Grial y de tantas cosas relacionadas con los lugares donde se suponía que podría hallarse oculto, descubrí varias pistas que me llevaron a encontrar una relación directa con este monasterio. Así, después de averiguar la relación existente entre los distintos castillos, iglesias y monasterios por donde los cátaros, llamados els bons homes, los hombres buenos, fueron dejando su conocimiento, a la vez que ocultaban su secreto, tras ser perseguidos y casi eliminados en la cruzada que inició el Papa Inocencio III, acusados de herejía, me di cuenta de que aquello tan importante como para merecer morir por ello no podía ocultarse en un único lugar. De ahí que el misterioso tesoro fuese distribuido por lo que se conoce como el Camino de Santiago. Pero lo que ahora conocemos como el Camino de Santiago no lo es en su totalidad, ya que el recorrido inicial, en la época en que lo instauraron los caballeros del Temple, alrededor del año 1185, partía de la zona que se conoce como el Languedoc, en el sur de Francia, y atravesando los Pirineos, seguía su camino hasta donde nos encontramos ahora, en Oia. Este lugar, así como todo el recorrido del camino, fue el escogido para construir el monasterio, junto con otros templos pertenecientes a la orden cisterciense, donde con un lenguaje hermético y usual en los caballeros del Temple, se iba a dejar constancia de la realidad que posteriormente supondría su casi total exterminación. Como no dispongo del tiempo necesario, hijo mío, solo te diré que este monasterio de Santa María de Oia, el cual era conocido originariamente entre los monjes cistercienses como Santa María del Mar, nombre utilizado para referirse a la Magdalena, ya que la Iglesia no aceptó nunca el papel real de la Magdala, se correspondería con el verdadero final del Camino de Santiago. Al llegar hasta el mar Atlántico, la puerta de entrada y salida, y no la Catedral de Santiago de Compostela, como creen algunos. Asimismo, el origen del camino se encuentra ubicado en un pueblecito del sur de Francia, en los Pirineos, llamado Rennes-le-Château, en la iglesia dedicada a Santa María Magdalena, pero que por razones obvias se ha situado al otro lado de los Pirineos, en un lugar conocido como Roncesvalles, por lo cual el monasterio de Santa María de Oia vendría a ser el principio del fin, el alfa y omega del Camino de Santiago. Más tarde, cuando las circunstancias te lo permitan, infórmate sobre lo acontecido en dicha iglesia de Santa María Magdalena en Rennes-le-Château y del descubrimiento que hizo su párroco François Berenguer Saunier,
como comprobarás, todo está relacionado entre sí con este monasterio de Santa María de Oya. A través de las pistas que fui descubriendo, e igual como ocurriera en la iglesia de Santa María Magdalena en Reims-le-Château, llegué a la conclusión de que aquí, en este monasterio, también debía de existir alguna prueba o documento al respecto. Así que estos últimos años estaba dedicado por completo a ello, aunque sin haber obtenido ningún resultado. Pero el destino, o quizás Dios, antes de que llegue mi hora final, ha querido recompensarme con algo que nunca hubiese imaginado encontrar. Y ello se ha producido aquí, hijo mío, en esta prisión que se ha convertido en un lugar maravilloso por su contenido histórico y espiritual. Aquí nos obligan a realizar trabajos, dicen ellos, con el fin de mantenernos ocupados y en forma, pero la realidad es otra, ya que el ritmo de los mismos, así como la escasa y mala alimentación, nos está diezmando. La cuestión es que en uno de esos trabajos de restauración, al desmontar uno de los retablos que existe en el altar mayor correspondiente a María Magdalena, observé que una de las piedras inferiores del receptáculo de la capilla estaba suelta. Así que en la primera oportunidad en que me encontré solo, con la ayuda de una especie de escarpelo, conseguí apartar dicha piedra e introducir la cabeza, a fin de comprobar lo que allí pudiese haber. Aún no sé qué me empujó a hacerlo, pero doy gracias a Dios por haberlo hecho. La visibilidad era muy escasa y apenas pude reconocer todo el interior, si bien reconocí que se trataba de una pequeña recámara, pero había algo cerca que sí podía alcanzar con la mano, así que saqué la cabeza e introduje todo el brazo, hasta donde me fue posible alcanzar. Al fin pude agarrar una especie de cofre que fui arrastrando hasta dejarlo cerca del orificio. Al abrirlo, no sin mucho esfuerzo, encontré unos manuscritos que inmediatamente me guardé bajo mis ropas. Volví a empujar el cofre hacia el interior para posteriormente cerrar la abertura con la piedra y fijarla con el poco cemento que pude conseguir. Parecía que todo había salido bien. Nadie más se había dado cuenta, por lo que en principio aquel descubrimiento se encontraba a salvo. Una vez en la celda, cuando estuve en completa soledad, procedí a comprobar qué eran aquellos manuscritos y, oh hijo mío, nunca estaré lo suficientemente agradecido a maese Jacobo por el tiempo que empleó en enseñarme a comprender el latín. Aquellos manuscritos hablaban de una historia del siglo I, contada por el escritor e historiador romano Valerius Maximus, que a la sazón fue enviado por el emperador Tiberio a Judea, poco después de la crucifixión de Jesús el Nazareno. En dichos manuscritos se narra la historia de Miriam, la de Magdala y los Galileos, tal como constaba en el título. La historia que se narra en dichos manuscritos, hijo mío, es tan importante que haría cambiar el sentido que la Iglesia da a la religión. De ahí su importancia y hermetismo. Ya los cátaros, els bons homes, durante los siglos XI al XIII, dieron su vida por mantenerse fieles a la tradición e información que habían recibido desde el origen del cristianismo, lo que les convirtió en herejes para la Iglesia católica, que en aquellos tiempos ostentaba el poder al no aceptar los dogmas de fe impuestos por esta,
Así, los cátaros o albigenses fueron exterminados a manos de las tropas enviadas por el Papa Inocencio III, en lo que se vino a denominar la Cruzada contra los albigenses. Años después, ya en el siglo XIV, les ocurrió lo mismo a los caballeros templarios, a quienes quemaron vivos en la hoguera sus propios hermanos en la fe, con el beneplácito del Papa Clemente V, siendo acusados de herejía, igual como ocurriese con los cátaros. Hoy día sería inadmisible, igual que antaño, se consideraría la mayor herejía de todos los tiempos, por lo que, a fin de evitar grandes fricciones y convulsiones sociales, además de la actual situación política del país, cuya manifiesta intolerancia nos ha llevado a una guerra civil fratricida, hace conveniente seguir manteniendo oculta esta información hasta que llegue el momento apropiado, cuando las personas sean más tolerantes. Ahora bien, el favor que te he pedido. Te ruego que lleves estos manuscritos que te entrego a maese Jacobo. Tienes que hacerlo con la mayor presteza y discreción posible, hijo mío. No dejes que nada ni nadie te impida entregárselos a él. Luego, maese Jacobo te pondrá al corriente de todo lo que crea que te conviene saber. Haz todo cuanto él te diga, hijo. Yo siempre he confiado en él. Es un buen amigo y hará todo lo posible por ayudaros, a ti y a tu madre. Mi padre se rebuscó bajo sus ropas, con toda la discreción que le fue posible, y con sus temblorosas manos me hizo entrega de lo que para él era algo más que un tesoro. Toma, hijo, guarda estos manuscritos bajo tu ropa. Es el lugar más seguro, créeme. No los saques a la luz hasta que estés seguro de que no te observa nadie. Pero sobre todo, recuerda que solo debes entregárselos a maese Jacobo. Sí, padre, descuida, así lo haré. Gracias, hijo mío. Ya solo me resta decirte cuánto os quiero a ti y a tu madre. La mayor pena que me queda es saber que no puedo estar al lado de ella ahora que tanto me necesita, ni que podré verte crecer, aunque ya sé que eres todo un hombre. Cuida mucho de tu madre, hijo mío. Quiérela por los dos. Hubiese preferido padecer cualquier herida, cualquier daño o golpe, por fuerte que fuera. Nunca me haría sentir tanto dolor como el que sufrí en ese momento. Sentí como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. La sangre no corría por mis venas, hervía de rabia, y esta vez no pude evitar que mis lágrimas corriesen por mis mejillas, mientras abrazaba a mi padre con toda la fuerza y el cariño que podía sentir. Parecía como si todo hubiese estado planeado, ya que en ese instante el guardián, conocido de la familia, vino para avisar que la visita no podía alargarse más. Tenía que marcharme. Aprovechamos para darnos un último abrazo, y esta vez sí fue el definitivo de verdad, ya que al cabo de 2 semanas nos comunicaron que mi padre había sido condenado a muerte y le habían dado paseo, es decir, había sido fusilado. Se le había acusado de colaborar con los rojos bolcheviques, incitar a la rebelión y de ser un hereje perteneciente a la francmasonería, entre otras cosas. Mi padre, un rebelde.
¿quiénes fueron los que se levantaron en armas? Y sobre lo de ser un hereje y pertenecer a la francmasonería o a todo lo que le quisieron imputar, ya no importa. Aunque no fuese cierto, recuerdo como siempre se decía que existía una conspiración judeo-masónica para derrocar al general Franco. Así no era de extrañar cualquier tipo de acusación, por muy extravagante que pudiera parecer, si servía para justificar las ejecuciones. Además, igual como ya ocurriese con los cátaros o albigenses, los poderes fácticos no iban a consentir que nadie que no aceptara la doctrina instituida quedase libre de culpa. El vecino amigo que me permitió visitar a mi padre días después de la ejecución me confirmó que cuando fui a visitarlo, él ya sabía lo de su pena de muerte y su próxima ejecución, pero que le pidió, por favor, que no dijera nada a su mujer ni a su hijo, ya que no había ninguna esperanza de sobrevivir y no deseaba causarles más dolor. Después de la historia que había escuchado a Yagoba, me sentía muy emocionado y entristecido, pero mi curiosidad pudo más y quise saber el resto, así que le interrumpí para efectuarle una batería de preguntas. Yagoba, siento mucho lo ocurrido, pero ¿qué pasó con aquellos manuscritos? ¿Averiguó lo que se decía en ellos? ¿Investigó o obtuvo información sobre Berenguer Saunier y la iglesia de Santa María Magdalena en Rennes-le-Château? Yagoba levantó la mano, como dándome el alto, y con una sonrisa en los labios exclamó: ¡Para, José, para! Vayamos por partes. Sobre lo ocurrido con los manuscritos, así como su contenido, ahora tendrás la respuesta, pero todo lo referente al párroco Saunier y a la iglesia de Santa María Magdalena en Rennes-le-Château lo podrás averiguar por ti mismo, ya que toda la información que precises la podrás encontrar en diversos libros, artículos de revistas especializadas o de prensa y, por supuesto, en eso que ahora llamáis Internet. Aunque nada como una visita personal para sacar tus propias conclusiones. La información que me solicitas sobre el contenido de los manuscritos requiere de una situación y tiempo que desgraciadamente en estos momentos no disponemos. Por lo tanto, a fin de que puedas conocerlo, te voy a hacer entrega de unos escritos con la información que Maese Jacobo tuvo a bien facilitarme, referente a los manuscritos que mi padre le entregó, así como a las aclaraciones y demás información añadida que después pude conseguir. Entonces, ¿lo tenía todo preparado para entregármelo antes de venir yo aquí? ¿Acaso no has venido en busca de ello? Aquella contestación en forma de pregunta, habitual en un buen gallego por otro lado, me dejó sin opción a responder. Mi perplejidad debió de ser evidente cuando Yagoba continuó diciendo: después de un tiempo, cuando ya todo hubo acontecido, Maese Jacobo tuvo a bien ponerme al corriente de lo que aquellos manuscritos decían. Me indicó que aún tenía que cotejar ciertos datos y que en aquellos momentos, debido a la situación política del país, le era extremadamente complicado mantener sus contactos, pero que, en resumen, y añadiendo lo que él ya conocía por otros manuscritos, la historia que allí se narraba venía a resumirla en la traducción que en aquellos folios me entregaba.
Esa traducción, más todas las aclaraciones e información adicional que posteriormente pude conseguir, son las que ahora te hago entrega. Pero te hago una salvedad. No mires su contenido ahora. Hazlo cuando regreses. ¿Y de los manuscritos originales? ¿Qué ha sido de ellos? Pregunté como si dudara de su existencia. Tampoco conozco su paradero actual. Al poco tiempo de que maese Jacobo me hiciera entrega de la traducción, perdí el contacto y ya nunca más supe de él. Así que tendrás que confiar y conformarte con lo que te entrego. Yagoba buscó en una especie de zurrón que llevaba consigo y del cual extrajo un fajo de folios rústicamente encuadernados. Me miró dulcemente a los ojos mientras me hacía entrega de lo que para él había sido el secreto mejor guardado. Toma, José, guárdalos con cariño y ahora, cuando entres a la iglesia, busca en su interior. Quizá encuentres las pruebas que necesitas. Tomé los folios que me entregara Yagoba y, a la vez que le agradecía su generosidad, él se despidió de mí mientras me indicaba la entrada de la iglesia. Me dirigí hacia el lugar que había quedado con Roy. Ya era la hora acordada. No tuve que esperar. Roy ya se encontraba allí. Llevaba una bolsa en la mano, de la que supuse su contenido. Nos saludamos efusivamente y nos dirigimos hacia la entrada de la iglesia, en espera de que la mujer encargada de abrir las puertas llegase. Tuvimos suerte. La señora fue puntual y accedimos al interior del templo. Ahora me dirigí directamente al retablo denominado la Avenida del Espíritu Santo, donde se podía observar al Espíritu Santo en forma de paloma descender sobre los apóstoles, pero que en esta ocasión iba a representar un hecho insólito. María Magdalena aparecería como el personaje central de la escena, mientras que el resto de los apóstoles se agrupaban a su alrededor. Fue justo en ese instante cuando recordé el motivo que me hizo llamar poderosamente la atención, ya que aquella escena representada en el retablo se correspondía con un sello de la abadía de Notre-Dame du Sion, en Jerusalén, en el que se mostraba al Espíritu Santo descendiendo sobre los apóstoles en forma de paloma. Dicho sello fue sellado el día 2 de marzo de 1289, siendo un signo identificativo de la Orden de los Caballeros del Temple. ¿Casualidad? ¿O realmente aquello era otra señal más que indicaba el camino a seguir? Posteriormente a mi llegada a Barcelona, pude comprobar con asombro cómo el sello y el retablo denominado la Avenida del Espíritu Santo parecían querer representar la misma estampa. En esos instantes, Roy me avisaba de que podíamos acceder a través de las puertas secretas existentes en el retablo principal del altar mayor, a fin de ver y fotografiar lo que quedaba oculto a los ojos de quien no tuviera acceso. Reconozco que dentro de mí existía demasiada emoción, pero hice todo lo posible por controlarme, a la vez que solicitaba a Roy que me alumbrase con la linterna, a fin de aportar algo de luz que permitiera reconocer lo que allí había, así como efectuar alguna fotografía,
con la esperanza de que aún con la escasa luminosidad existente se pudiese captar lo más importante. La visión de aquel lugar encajaba perfectamente con la descripción que unos momentos antes había hecho Yagoba sobre el lugar y el modo en cómo su padre encontró los pergaminos, lo que provocaría que se me erizara el vello de la piel. Aún me encontraba absorto contemplando la estancia cuando Roy me recordó que aún quedaba la otra puerta secreta por abrir, y no quedaba mucho tiempo, ya que dentro de unos minutos daría comienzo la misa. Así que cerramos esta estancia y nos dirigimos a la del otro lado del retablo. Allí, al abrir la puerta, lo primero que me sorprendió fue encontrar otra puerta de pequeñas dimensiones, que comunicaba con el exterior del claustro del monasterio. A través de las rendijas de la puerta entraban los rayos de luz y permitían observar parte del jardín del claustro. A continuación, Roy aún tuvo tiempo de mostrarme el acceso al claustro, que se encontraba cerrado, así como otras antiguas entradas que habían sido tapiadas o modificadas hacía ya mucho tiempo. Después de acompañarle al campanario, a fin de realizar la llamada a los feligreses a través del tañido de las campanas, me hizo entrega de las fotografías que él había realizado con anterioridad sobre el interior del monasterio y que, tal como me indicó, mostraba un edificio en ruina total. Me costó hacerle aceptar un pequeño donativo para compensar los gastos de las fotografías y, despidiéndonos efusivamente, me marché de la iglesia antes de que empezara la misa. Ahora estaba deseando llegar a mi habitación para empezar a leer los escritos que Yagoba me había entregado. Una vez me encontré aposentado en mi habitación, apenas pude reprimir el deseo de leer aquellos escritos. Entendí que la condición impuesta por Yagoba para poder leerlos ya se podía considerar como realizada tras haber efectuado el regreso de la iglesia. Como si de un ritual se tratase, fui desliando con sumo cuidado aquel fajo de folios, prestando atención a cualquier nota o signo que estuviera escrito en la portada, donde sólo aparecía la frase en latín «Alea iacta es». Esta frase en latín ya me era conocida, es decir, la suerte está echada, frase que se repetiría en el futuro varias veces y tras la cual, en la página siguiente, aparecería el título que daría comienzo a la historia. Fin del tercer capítulo. Próximo capítulo: Miriam de Magdala y Yeso el Galileo. El relato de Poncio Pilatos.